Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre la noción de aspecto en las lenguas. Eh, y quiero empezar este video haciendo una alusión a una pregunta típica en una clase de español como lengua extranjera, ¿no? Pregunta algún alumno cuando están aprendiendo los tiempos del pasado. Maestra, ¿qué es lo correcto decir? ¿Ayer hizo calor o ayer hacía calor? Entonces ellos quieren saber si deben usar la forma hizo, que es una forma de tiempo pasado, o la forma hacía, que también es una forma de tiempo pasado. Entonces en la oración tenemos la palabra ayer, que nos indica también que es tiempo pasado, pero como veíamos en el video sobre el tiempo, también marcamos tiempo en la terminación verbal. Entonces hizo, hacía, nos están indicando dos conjugaciones distintas del verbo, ambas en pasado. Una se llama pretérito, hizo, y otra se llama copretérito, hacía. La terminología que se utiliza más en España, al pretérito le llaman pretérito perfecto simple y al copretérito le llaman imperfecto. Bueno, perfecto e imperfecto son nociones que tienen que ver justamente con el aspecto. Entonces, ¿qué es el aspecto? El aspecto se refiere no a la secuenciación de los eventos como lo veíamos en el tiempo, cuando hablamos de tiempo verbal, pues qué pasó antes, qué pasa durante el momento de la enunciación, qué pasa después, sino tiene que ver con la estructura interna de los eventos. Entonces, vamos a pensar que cualquier evento puede tener conceptualmente un inicio, un desarrollo y un final. De manera que si predico un evento como correr, pues pensamos que hay un momento en el que inicia la acción de correr, se desarrolla durante un determinado tiempo y termina, ¿no? Entonces, esa estructura interna es a lo que nos referimos cuando hablamos de aspecto. Mi maestra de chino, por ejemplo, me explicaba que a los chinos lo que les interesa saber de un evento es eso, si está en su fase inicial, si se está desarrollando o si ya se terminó. A ellos no les interesa marcar o no marcan con tanta frecuencia el tiempo como nosotros. Entonces tienen una serie de palabritas que sirven justamente para marcar si el evento está en su fase inicial, en su desarrollo o en su fase final. Bueno, en español marcamos el aspecto igual que marcamos tiempo con diferentes herramientas. De nuevo, pueden ser palabras que sirven para marcar el aspecto, puede ser una terminación verbal o puede ser una perífrasis, la unión de dos verbos. En español no somos tan obsesivos con el tema de marcar el aspecto como los chinos, pero sí tenemos hacemos una diferencia muy particular que es especialmente compleja para los estudiantes de español entender, que tenemos justamente dos tiempos distintos para el pasado, o más bien dos aspectos distintos para el pasado, como en el caso de hizo calor, hacía calor. Tenemos estas dos terminaciones verbales de pretérito y de copretérito para hablar del pasado de un mismo evento, pero predicándolo de diferente manera. De manera que si yo digo, ayer corrí, yo veo el evento como algo terminado. O sea, sí tuvo un inicio, un desarrollo, un fin, pero cuando yo hablo y digo corrí, me estoy ubicando desde la perspectiva que lo veo como algo que se terminó en el pasado y se completó. Sin embargo, cuando digo ayer corría, por ejemplo, entonces estoy viendo el mismo evento hacia el pasado, pero como si lo estuviera viendo en su desarrollo, en su transcurrir. Al copretérito también lo llaman el presente del pasado, ¿no? O el presente de entonces, ¿no? Entonces es como si estuviéramos viendo lo que hicimos como en una película o como recreándolo en nuestra mente, como cuando decimos ayer corría, entonces como si yo me estuviera viendo correr, ¿no? Aunque ambos tiempos pertenecen al pasado, pero la diferencia es aspectual, esto es lo que se refiere al aspecto. Entonces tenemos la terminación verbal,
para expresar aspecto. Tenemos también alguna serie de palabras que nos pueden servir para indicar esto. Por ejemplo, piensen en un verbo como dormir, ¿no? El verbo dormir, bueno, pues igual que cualquier otro, tiene un inicio cuando nos quedamos dormidos, un desarrollo y después un final cuando despertamos. Pero yo puedo decir el niño durmió 8 horas y me estoy refiriendo a que transcurrieron 8 horas y terminó de dormir. Entonces veo el evento como completo, durmió 8 horas. Pero cuando digo se durmió ya nos remite más a un cambio de estado, o sea, justamente al momento de quedarse dormido, ¿no? Decimos, el niño se durmió a las 7 de la noche. Quiere decir que en ese momento empezó el evento de estar dormido, ¿no? Entonces, la palabra se, es el clítico se, es una de las herramientas que tenemos para marcar aspecto en este sentido. Aspecto incoativo se llama el aspecto de inicio de el evento, ¿no? En fin, el tema del C es muy complejo, haremos otro video para explicar las diferentes cosas que podemos hacer con el C, pero una de ellas es marcar aspecto. Y otro ejemplo que puedo dar, por ejemplo, el subir, ¿no? Vamos a imaginar que vamos a subir una montaña, ¿no? Entonces alguien sube, pues tiene un trayecto que recorre para llegar y subir hasta la cima de una montaña, por ejemplo, ¿no? Pero no decimos que alguien se subió a la cima de la montaña. Sin embargo, sí decimos que alguien se subió a la mesa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es una diferencia aspectual. Cuando decimos que alguien subió, sabemos que hay un transcurso, hay un tiempo que puede ser menor o mayor, pero estamos predicando o infiriendo que hay un transcurso, un desarrollo del evento hasta que culmina. Sin embargo, cuando decimos se subió a la mesa, es como si acortáramos ese proceso y se quedara nada más en la predicación el cambio de estado, de estar abajo a estar arriba de la mesa, se subió. Y entonces como que ese desarrollo de los eventos lo hacemos cortito, como si lo quitáramos y nada más nos importara el cambio de estado, el momento en el que subió, ¿no? Entonces esa es la forma como podemos jugar con cómo ocurren los eventos, no tanto en el tiempo, sino en qué tanto nos enfocamos en el inicio, en el desarrollo o en el final. Hay otras palabras también como por ejemplo ya y todavía, ¿no? Decimos ya está dormido, pues quiere decir que nos estamos enfocando en el momento en el que se quedó dormido también, ¿no? Ya está dormido, o sea, pasó de no estar dormido a estar dormido. O podemos decir todavía está durmiendo, y entonces estamos hablando del transcurrir, del desarrollo que se prolonga quizá más allá de lo que se esperaba, ¿no? Entonces todavía está dormido. Bueno, entonces ya dijimos que tenemos algunas terminaciones verbales, en particular la del pretérito y el copretérito para marcar aspecto. Ya dijimos que tenemos algunas palabras como el se, como el ya y el todavía. Y el otro elemento que tenemos muy importante también para expresar aspecto en español son las perífrasis verbales. Entonces, tenemos una variedad muy amplia de perífrasis en español, algunas que nos permiten ubicarnos incluso antes del inicio de una acción. Por ejemplo, cuando decimos está a punto de salir, o está por salir, nos estamos ubicando un poquito antes del inicio del evento. O una perífrasis nos puede permitir colocarnos justo en el momento en el que empieza a ocurrir algo. Por ejemplo, se echó a correr, ¿no? Entonces no hablamos del correr en su transcurrir, sino del momento en el que inició la acción. Estamos haciendo el énfasis con el se echó a correr o se puso a correr, es que inició el evento, ¿no? También podemos hacer énfasis en el desarrollo y utilizamos la perífrasis de estar con gerundio, ¿no? Está corriendo. En este momento se desarrolla el evento y eso es en lo que nos queremos enfocar. Podemos también con las perífrasis focalizar el fin de la acción y decir algo como llegó a ser un buen maestro, ¿no? Entonces sí sabemos que hubo un proceso, se infiere que la persona empezó a ser maestro, pero llegó a ser un buen maestro, o sea, llegó a la culminación, a ese punto final de lograr algo, ¿no? O logró terminar la carrera, ¿no? Entonces en ese momento terminó la carrera.
O nos podemos ubicar incluso un poquito después, ¿no? Como cuando decimos acaba de, ¿no? Acaba de cantar 3 canciones. Entonces ya las terminó de cantar y nos ubicamos un poquito después y decimos acaba de cantar o terminó de cantar hace 5 minutos, ¿no? Entonces, en español tenemos esas 3 herramientas distintas para expresar aspecto, que pueden ser con ciertas palabras, con terminaciones verbales o con perífrasis. Y entonces el aspecto se diferencia del tiempo. Está muy relacionado porque lógicamente el inicio, el transcurrir y el fin están insertos en la cadena temporal, en la secuenciación de las cosas. Pero la información que nos da, por ejemplo, un tiempo verbal como el pretérito, el copretérito, el hizo y el hacía, son distintas no en el hecho de que ocurrieran en un momento distinto respecto al momento de la enunciación. Pueden haber ocurrido, yo digo, ayer hizo y ayer hacía calor, y los dos se ubican en el día de ayer, allí no hay cambio temporal. Pero hay una información que cambia, que es la perspectiva que toma el hablante respecto de si está hablando de algo como completamente terminado o en su desarrollo. ¿Y para qué podría querer hacer esto un hablante? Bueno, esta diferenciación que no ocurre en otras lenguas como el inglés, por ejemplo, nos sirve a los hablantes para hacer una serie de cosas. Por ejemplo, ¿en qué caso diría yo ayer hizo calor? Pues vamos a pensar que lo estoy contrastando con el día de hoy, o alguien me pregunta, oye, ¿cómo está el clima ahí en tu ciudad? No, pues mira, ayer hizo calor, pero hoy hace frío y parece que mañana va a llover, ¿no? Entonces simplemente estoy como comparando tres estadios distintos, y el hecho de que ayer haya hecho calor simplemente lo veo como algo terminado y lo contrasto con algo que viene después. Pero cuando digo ayer hacía calor, o sea, esta cuestión de meterme en el transcurrir de la predicación, de estar como mirando, como telón de fondo, como escenario, el hacía calor, me sirve para ubicar otra serie de acciones en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ayer hacía mucho calor y decidí meterme a nadar, ¿no? A la alberca. Entonces, el hacía calor me permite poner como fondo, como parte del escenario que yo estoy construyendo para hablar de lo que hice en el pasado, que en este caso fue ir a nadar, ¿no? Que hacía mucho calor y que entonces yo tomé esa decisión de meterme a la alberca a nadar, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que hacemos cuando hablamos del pasado de una manera o de la otra. En español nos interesa en particular en el pasado hacer esta diferenciación, y es muy importante cuando hacemos narraciones, ¿no? ¿En qué casos diría yo cuando era niña o fui niña, ¿no? Pues puedo decir que fui niña para hablar de, por ejemplo, contrastar mi infancia con la de otra persona y decirle, bueno, yo también fui niña, y le puedo decir a mi hijo, pues yo también fui niña y tuve esa experiencia que tú tienes ahora y por eso te entiendo, por ejemplo, ¿no? Pero puedo decir era niña para ubicarme en el tiempo en el que yo era niña y entonces mirarlo y hablar de lo que pasaba en ese entonces, ¿no? Yo cuando era niña no había teléfonos celulares y entonces nos entreteníamos viendo la televisión, nos entreteníamos con otras cosas, ¿no? Y entonces estoy describiendo, haciendo más bien una descripción, los tiempos el tiempo del pasado en imperfecto y copretérito nos permite eso, hacer descripciones de cosas, de cómo transcurrían las cosas en un tiempo pasado. Mientras que el pretérito nos permite simplemente verlas como algo que terminado, que ya quedó en el pasado, ¿no? Entonces ese es el tipo de juegos que podemos hacer con la marcación del aspecto, que pues a los hablantes en las lenguas nos interesa no solo la secuencia en la que ocurren, sino el momento en el que nos ubicamos dentro del evento mismo, ¿no? Si es su punto de inicio, su transcurrir o su punto final, y a eso nos referimos con aspecto. Al principio de este video hice alusión a los conceptos perfecto e imperfecto para referirnos al aspecto. Podemos dividir el aspecto verbal en esas dos grandes categorías, un aspecto perfecto y un aspecto imperfecto. ¿A qué se refiere perfecto?
se refiere a que haya un cambio de estado visible que se infiere directamente de lo que se dice. E imperfecto es cuando no podemos ver ese cambio de estado, simplemente vemos el transcurrir de las cosas, ¿no? Entonces, decíamos, cuando decimos corrió, decimos que es un pretérito perfecto porque al decir corrió estamos viendo el evento como terminado, entonces ya hubo el cambio de estado de estar corriendo a dejar de correr. Pero cuando decimos está corriendo, es imperfecto porque no podemos ver el cambio de estado, ¿no? Entonces a eso se refiere perfecto e imperfecto. No solamente en las herramientas que comentamos que tienen las lenguas para marcar aspecto podemos ver esta característica del cambio de estado o la continuidad de un evento. También podemos pensar en el significado mismo de ciertos verbos que los hacen más imperfectos o más perfectos. Entonces pensemos en un verbo como el verbo ser, ¿no? El verbo ser normalmente se utiliza para predicar cosas estables que se desarrollan en el tiempo, ¿no? Entonces si yo digo que yo soy una persona enojona, entonces no vemos el cambio de estado entre estar enojado y no estar enojado, sino que en el transcurso de la vida, porque es parte de mi personalidad, con frecuencia puedo estar enojada, ¿no? Sin embargo, en un verbo como estar, sí vemos el cambio de estado. Cuando yo digo estoy enojada o estaba enojada, sabemos, inferimos que hubo un momento previo en el que no se estaba y un momento posterior en el que sí. Entonces esa inferencia del cambio de estado hace que haya una noción de perfectividad en el verbo estar, por ejemplo, ¿no? Entonces, sabemos que en español esta es otra de las grandes complejidades que tenemos al enseñar español a los extranjeros, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ser y estar? Y sabemos que cuando predicamos algo con ser, lo predicamos como algo que no, de lo que no vemos sus límites, no vemos un cambio de estado, aunque exista, ¿no? Cuando decimos que alguien es presidente, ya sabemos que hubo un inicio, un desarrollo y un final de ser presidente, pero cuando decimos es presidente nos referimos simplemente al transcurrir de serlo, no vemos el cambio de estado, ¿no? Pero cuando decimos está enojado, como dijimos, ¿no? O está en un lugar en particular, pues entonces sabemos que hay un momento en el que no estaba allí y ahora sí está allí, o en el que no estaba con ese estado de ánimo y en el que sí está. Entonces ese cambio de estado es el que nos permite ver que hay un elemento de perfectividad en el verbo estar, ¿no? Y así con el significado de los verbos puede haber mucha información de tipo aspectual, ¿no? Un verbo como correr, pues sabemos que puede ser imperfectivo en el sentido que podemos hablar de correr como algo que transcurre sin que tengamos que pensar en cambios, ¿no? Pero en un verbo como saltar ya es distinto porque saltar implica la repetición de varios, bueno, puedo saltar solo una vez y ya puedo decir que eso es saltar, pero también saltar puede decir, bueno, saltó durante 5 minutos, entonces la repetición de saltar, y esa información también se considera aspectual, o sea, se llama iteración, o sea, el estarse repitiendo un evento, ¿no? Que no es homogéneo como correr que transcurre sin que tengamos que hablar de repeticiones, ¿no? Puede ser homogénea la actividad y en cambio en una cosa como saltar, ¿no? Tenemos otros verbos que son inherentemente perfectivos, como por ejemplo explotar, ¿no? Como que es difícil pensar en el transcurrir del explotar, ¿no? El explotar es algo que es como el cambio de estado por excelencia, donde claro que lo podríamos poner en cámara lenta, así como de que algo está explotando, pero en términos generales hablamos de explotar como algo, un cambio de estado repentino, ¿no? Sin una estructura interna, vamos a decir, sin un desarrollo. Otro verbo como derretirse, por ejemplo, es un verbo que nos permite, por su significado, inferir una estructura interna que es, si decimos algo como el sol derritió la nieve, sabemos que hubo un proceso, ¿no? en el que se fue derritiendo hasta su culminación, que es
el convertirse en agua, ¿no? Entonces, sí hay una estructura interna con un desarrollo, pero también hay un final y entonces eso lo convierte en perfectivo, porque hay un cambio de estado visible, aunque haya habido también un desarrollo. Entonces, solamente cuando no hay cambio de estado es que decimos que algo es imperfecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando predicamos cosas en tiempo presente, el tiempo presente en particular, como decíamos en el video sobre tiempo, pues no sabemos realmente el presente cuándo empieza, cuándo termina. Entonces, es altamente imperfecto cuando hablamos del presente y podemos hablar en presente de algo que está ocurriendo en este momento o en este siglo o en esta era y podemos utilizar el presente para abarcar todo eso porque no se ven los límites, ¿no? En cambio, bueno, el futuro también es imperfecto. Cuando decimos iré a algún lugar, pues no vemos los límites, ¿no? Simplemente hablamos del evento como algo que se va a desarrollar en el futuro, pero no vemos el inicio, el desarrollo y el final, ¿no? Realmente el tiempo verbal que por excelencia es perfecto es justamente el pretérito, porque es el que nos indica con toda claridad que vemos algo desde la perspectiva de que ya terminó, de que se completó. Entonces, el tiempo perfecto por excelencia es el pretérito. Y como habíamos comentado también, el copretérito, pues es un tiempo también muy imperfecto, porque justamente lo utilizamos para hablar del transcurrir de algo y dentro de ese algo quizá otras cosas puntuales que ocurrieron que podemos expresar en pretérito, en tiempos perfectos, ¿no? Pero dentro de ese transcurrir que predicamos con un copretérito de forma imperfecta.